Shalom, Alejen, Yevarejeja Yahweh, que Yahweh les bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estoy de nuevo, a pesar de tantas polémicas que han salido con el último vídeo que hice sobre el arrebatamiento. Pero mire, las pruebas son las pruebas. Y aquí estamos para escuchar no la opinión de las iglesias, de los pastores, de las denominaciones, sino para escuchar lo que realmente enseñó la Torá, corroboró nuestro don Yahshua y se impuso también en los Shalujín, en los apóstoles. Por lo tanto, habiendo descubierto tantas cosas que hemos descubierto en la Escritura, seguimos buscando y profundizando en ella. Y yo sé que ustedes, la inmensa mayoría, agradece que alguien se preocupe para que ustedes tengan la verdad que las sociedades bíblicas, las iglesias cristianas y el mesianismo quieren ocultar, porque si usted descubre la verdad, no estará en ninguna iglesia cristiana ni estará en ninguna denominación mesiánica, ¿de acuerdo? Sino que estará en el camino o junto a aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Adón y Melech, nuestro amo y nuestro rey y nuestro salvador, Yahshua HaMashiach. Hoy les quiero hablar de algo muy importante que descubrí en las Escrituras hace años y después de haberlo descubierto escribí a las sociedades bíblicas para pedirle una explicación. Ellos me respondieron y esa carta está en el blog de estudios donde yo les explicaba que por qué habían traducido o habían permitido que en sus versiones de la Reina Valera hubiera textos que no estaban en las versiones más antiguas. Y ellos dijeron que como había controversia, en unas lo había y en otras no, que decidieron ponerlo. Pero como yo les dije, ustedes tenían que haber averiguado si esas cosas que fueron añadidas o esos textos que fueron añadidos eran correctos. El trabajo de ustedes era el de haber cotejado eso para saber si es la verdad. Y por desgracia, no lo han corregido. Siguen editando, siguen haciendo Biblias nuevas, versiones nuevas. ¿Para qué? Para seguir vendiendo y seguir haciendo de la palabra de nuestro Elohe un negocio. Comercian con el negocio de la palabra. Así que vamos a entrar de lleno en este tema. Quiero compartirles un versículo del Nuevo Testamento que es una añadidura que se le puso ahí a partir del siglo V. Anteriormente, en las versiones griegas más antiguas, no existía. En los comentarios de los padres, no de la iglesia, sino apostólicos, que eran los discípulos de los apóstoles, no hay referencia a ninguno de esos textos. Hoy voy a hablar de ese texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y el verso 22 y 23. Ese texto se ha utilizado pues para darle a Yahshua una divinidad o una, ¿cómo explicarle? Una deidad que él no tiene. Y querían reafirmarlo en el Evangelio de Mateo. Y la Iglesia de Roma, cuando hizo sus traducciones en latín, ¿qué hicieron? Que añadieron esos dos versículos para darle sentido a lo que ellos no entendían, o más bien a lo que algunos de ellos habían asimilado. A partir del siglo III, los padres de la iglesia, que no fueron ninguno israelitas, ni judíos, ni hebreos, que no tenían idea de nada de eso, sino más bien un odio contra ellos, porque habían creído que habían asesinado al Mesías. Por lo tanto, bajo ese entorno, añadieron los versículos 22
y 23 de Mateo, del Evangelio de Mateo, donde se explica que el profeta Isaías había profetizado que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y que pondría por nombre Emmanuel, que significa, según las versiones cristianas, Dios con nosotros. Yo es algo que me llama la atención, sobre todo porque en la mentalidad de un hebreo, de un israelita en ese tiempo, no cabía en cabeza ninguna que un niño llegara a ser Dios, para que ustedes lo puedan entender. Pero bueno, cuando yo hice la traducción de las Escrituras a través del Ruach de nuestro Padre, Él me hizo pararme en esos dos versículos que están en casi todas las versiones de la Biblia. Y se ha aceptado como algo verdadero, pero que en sí no lo es. Y voy a demostrar por qué no lo es. Y yo sé que a ustedes se van a revolotear, que van a insultar, que van a manipular, que me da igual la opinión que puedan tener ustedes. Yo no vivo con la opinión de ustedes, sino que vivo en y por la verdad. Y la verdad solo tiene un camino. No se puede disfrazar la verdad con una mentira. Y eso es lo que la Iglesia cristiana hizo con el poder que asumió como Iglesia católica, apostólica y romana. ¿De acuerdo? Ellos son los que efectuaron el canon de la Escritura. Ellos recopilaron los libros y dijeron al mundo los libros que eran buenos y los que eran malos. Imagínese una iglesia que rechaza el hebraísmo, la cultura de Israel, y que odia al pueblo y persigue al pueblo de Israel, siendo ellos los que confirman y dicen qué parte de la Biblia es buena y qué parte de la Biblia no lo es. Yo no me he mostrado nunca confianza en ese canon que se hizo primero con la Iglesia de Roma. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el texto. El texto, parafraseándolo un poco, porque yo en la versión nuestra no aparece, en la cristiana dice, tal y como se habló el profeta Isaías, que dijo que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y le pondrían por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? En las versiones cristianas, Dios con nosotros. Bueno, esto es importante que lo tengan ustedes en mente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una contradicción entre el 22 y el 23, pero una contradicción increíble. El 22 nos dice que el profeta Isaías había profetizado que una virgen daría a luz y le pondría por nombre Emmanuel. Y sin embargo, en Mateo 23 nos dice que el ángel que se le apareció a Miriam y a José le dice no que le ponga el nombre de Emmanuel, sino que le ponga el nombre de Yahshua, en sus versiones cristianas, Jesús, para que lo puedan entender. Aquí hay una contradicción entre el profeta y el ángel. Y es importante que ustedes reflexionen y piensen. No puede haber contradicción. Si el profeta Isaías profetizó sobre ese acontecimiento, no puede dar una profecía un profeta como Isaías y ese profeta lo que dijo no se cumpliera. Y digo que no se cumplió porque en el 24 dice que José hizo como el ángel, no como el profeta Isaías, como el ángel le había mandado, y le puso por nombre Yahshua.
Eso es una demostración clara de que estos dos versículos, el 22 y el 23, están en completa contradicción. No puede haber un profeta, y vuelvo a insistir, que diga que le pongas por nombre Immanuel, aunque algunos dicen, no, eso es un título. No, disculpe. Vaya usted al capítulo 7 de Isaías y vaya y lea el 7 y el 8, por favor. O el 9, los tres, porque voy a hablar de esos capítulos de Isaías para demostrar que realmente este texto y este texto 22, el 1, 22 y 23 no pertenecen a la Escritura, son apócrifos, fueron añadidos por la Iglesia de Roma para justificar la doctrina de la divinidad, la deidad de el Mashiach, cosa que no vamos a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento, si no es por la manipulación y las malas traducciones del verdadero significado de las palabras que se escribieron. Por lo tanto, dice la Escritura, y quiero hacer referencia a, porque claro, cuando habla y cita el 22 del profeta Isaías, nos vamos al libro de Isaías, al capítulo 7 y al verso 14, donde dice, y ciertamente el mismo Yahweh les dará una señal de su propia elección. Miren, la doncella ha concebido y va a dar a luz un hijo, que le pondrá el nombre de Immanuel. ¡Wow! Es lo mismo que dice el 22. Claro, ahí se quedan los cristianos, porque si leyeran el contexto de Isaías, sabía que el profeta Isaías citó no del Mashiach, sino del hijo de la profetisa, que en ese tiempo estaba con Isaías. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, si leen el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9, nos está hablando el 7 de la profecía, el 8 y el 9 del cumplimiento de esa profecía en ese tiempo. Y si ustedes siguen leyendo con el 9 y el 10, se darán cuenta de que ese niño que concebiría la profetisa que estaba con Yesayas, con Isaías, se refería a Ezequiel. Perdón, a Ezequías, el rey Ezequías. Y eso es algo que está en el 7, en el 8, en el 9 y en el 10 de Isaías. Pero también está en Segunda de Reyes, para que lo puedan saber, los capítulos 18 y 19. Ahí no está profetizando de ningún Mashiach, ni está hablando de la Virgen Miriam, María, para nada. Porque está hablando de un niño y está hablando del cumplimiento de esa profecía en aquel tiempo. Y si ustedes se dan cuenta de por qué mi padre les dio esa señal, que era que una virgen concebiría, ocurrió un hecho en Yehudá. Dos reyes se aliaron para venir a destruir al rey que vivía en Jerusalén. Y tuvo miedo. Y Yahweh le dijo, no tengas miedo, no van a poder hacer nada contigo. Y él le dijo, ¿y qué señal me das? La señal que te doy es que una doncella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Immanuel. Lo dijo claramente, el significado de lo que eso iba a ser. Y ese niño cuando creció, se cumplió en el 8, 9 y 10 de Isaías, se está refiriendo al rey Ezequías. No está hablando de Yahshua, no está hablando del hijo de Miriam. Y esto que hicieron con la escritura es algo por lo cual tendrán que pagar por lo que hicieron.
porque han hecho estar en contradicción. ¿A quién creemos? ¿Al profeta Isaías, que profetizó de la venida del Mesías y de que Miriam iba a tener un hijo, según el cristianismo? ¿O escuchamos lo que el ángel le dijo a Miriam y a José? Mire, para saber dónde está la verdad, solo tienen ustedes que ver lo que hizo José. Cuando el verso 24 del capítulo 1, cuando José despertó de su sueño, hizo como el ángel de Yahweh le había mandado y recibió a su esposa. Y el verso 25 dice, y le puso por nombre Yahshua. ¿Entienden? Entonces, José y Miriam lo tuvieron muy claro. Muy claro. Quienes no lo han tenido claro han sido los cristianos y los mesiánicos que siguen creyendo en esos versos. Y haciendo referencia a la carta que escribí a las sociedades bíblicas, me respondieron y me dijeron, es que en las versiones más de casi todo el tiempo han aparecido esos versos. Digo, sí, pero en los más tempranos no. ¿Y saben qué? Los versículos más tempranos están más cerca de la verdad que los posteriores. Porque los posteriores, los del siglo III, IV, V, VI y todos en adelante, son traducciones de más traducciones y traducciones. Y han caído en el error de ninguno querer cotejar la verdad. Si el capítulo 1 de Mateo está hablando y citando de Isaías, Isaías tiene que estar en alguna parte lo que profetizó. Y cuando vamos a Isaías, porque es la raíz para saber si eso es verdad o es mentira, resulta de que descubrimos en Isaías que sí, que se profetizó de una doncella que iba a quedar encinta y que tendría un niño y le pondría por nombre Immanuel. Es triste comprobar cómo a partir de esa mentira se ha creado una forma de pensamiento de que Yahshua es Immanuel y que como el nombre significa, según los cristianos, Dios con nosotros, pues hay que aceptarlo como Dios. Pero es que eso no lo dijo el profeta Isaías. Es que eso no se encuentra en Mateo 1, 22 y 23. Por lo tanto, en las Biblias cristianas y mesiánicas, esos dos versículos no aparecen en la Escritura. No aparecen en la Escritura. Y en nuestra traducción de la Escritura fuimos fiel a las versiones más tempranas. Y fuimos fiel a la verdad. Porque si no ha habido nadie que haya rectificado esos versos, nosotros lo hemos hecho. Porque así el Ruach de nuestro Padre, el Ruach de Yahweh Shebaot, nos dijo que lo hiciéramos, para que los que leyeran la Escritura no leyeran con mentiras y con errores. Y hoy solamente estamos hablando de estos dos versículos, pero voy a continuar hablando con un montón de versículos del Nuevo Testamento que fue añadido por Roma a su gusto. Tales como, un ejemplo, la mujer adúltera no aparece en los escritos, como Primera de Juan 5:7 no aparece en los escritos. Y muchos más que hay, que iremos mirando si es que realmente ustedes buscan la verdad. Porque si lo que buscan es mantenerse donde está y quieren defender lo que es indefendible, allá ustedes. Yo no voy a sufrir por eso. Yo solo voy a hacer lo que el Ruach de mi Padre nos ha mandado hacer. Restaurar la Escritura y quitar todo lo que Roma añadió y añadir lo que Roma quitó, porque esa es otra
que lo hablaremos en otro vídeo. Y si es que ustedes quieren seguir escuchando esto. Así que es importante conocer la verdad, claro, porque esa verdad sobre Yahshua te va a hacer libre, a ti y a cualquiera. Lo que no nos va a hacer nunca libre son las mentiras que las religiones, las denominaciones cristianas y mesiánicas han hecho. Y lo que han hecho con la Escritura es el crimen más grande que podían haber hecho. Porque ustedes, los cristianos y los mesiánicos, han confiado en la Escritura, pero nunca se han apercibido de que esa Escritura había sido hecha por la Iglesia de Roma, una iglesia que ha perseguido a Israel desde que se fundó, que ha asesinado al pueblo de Israel desde que se fundó en el concilio de Nicea en el 325 por el emperador Constantino el Grande. Así que, si ustedes quieren seguir creyendo en las Biblias que tienen en su poder, háganlo. Ustedes son libres de hacer lo que quieran. Pero nosotros dejamos de confiar en ellos precisamente porque tenían poder para cambiar y rectificar su pecado y no lo hicieron. ¿Y saben qué? Vuelvo a insistir, no me importa lo que opinen ustedes. Lo que sí quisiera es que las ovejas de Yahshua, los que tienen el Rúa de Yahweh, puedan escuchar lo que el Rúa les dice, para que cuando tengan que tomar decisiones, las tomen basadas en la verdad y no en la manipulación de los que han tenido el poder, porque además tenían el poder, y a todo aquel que abría una Biblia para leerla, se le quitaba del medio. ¿Por qué sería? Porque sabían que si abría la Escritura, podría descubrir la verdad que nosotros hemos descubierto. Así que esto es solo un botón de muestra para que ustedes se den cuenta de que no pueden basar su fe en una raíz errada. Si la base de tu fe está errada, todo lo que edifique sobre esa base errada también estará errado. Y yo no creo que ustedes quieran estar esperando el regreso de Yahshua con una mentira sobre sus espaldas. ¿Y saben qué? Él ha querido que estas verdades salgan a la luz en este tiempo del fin, para que cuando Él venga, venga a juzgar con justicia, para que todo el mundo sepa la verdad. Porque cuando se expone la mentira sobre la luz y la luz lo ilumina, esa mentira desaparece. Así que les animo a cada uno de ustedes a que si visitan nuestro blog o nuestra página, se descargue gratuitamente la Escritura restaurada, para que ustedes puedan leer y ver cómo la Iglesia de Roma engañó y cómo siguió ese engaño la Iglesia cristiana, la Iglesia protestante. La base del protestantismo y de la Iglesia cristiana moderna es la Iglesia cristiana de atrás, del siglo III y IV. Por lo tanto, si vamos ahí a la historia, nos damos cuenta lo que Roma hizo con la Escritura, que fue una vil manipulación. Si alguien tiene un interés bueno y profundo en traducir una escritura, después de que lo ha hecho, no destruye los originales. Y eso fue lo que Roma hizo. Cuando tradujo de los originales la escritura del hebreo y el arameo, cuando lo tradujo al griego y al latín, ¿qué hicieron? Destruyeron los originales para que no se supiera la verdad. Y prohibieron a todos los que no fueran el clero de la iglesia que leyeran o que estudiaran o que hicieran fotocopias o hicieran o escribieran o tradujeran las escrituras, porque tenían miedo, y a base del terror
y la dictadura que produjeron en el mundo atemorizaron a la gente y no permitieron que la gente pudiera hacerlo. Pero este tiempo no es aquel. Estamos a punto de esperar el regreso de nuestro Adón Yahshua y necesitamos conocer toda la verdad. Y la verdad está en la Escritura, solo que no está en las Escrituras que ustedes tienen. Y haciendo referencia ya por último a lo que escribí a las sociedades bíblicas, dijeron que tenía razón. Esa carta de respuesta de ellos está en el blog de estudio, para que ellos vean. Nosotros reconocemos que hay muchos textos que no están de acuerdo a los originales. Si no están de acuerdo, ¿por qué han seguido teniéndolos ahí? No se sobreentiende que ustedes, siendo sociedades bíblicas, cristianas, estáis para enseñar la verdad. ¿Por qué no tomasteis la decisión de ser diferente a los demás, de dejar el negocio aparte y no negociar con la palabra de nuestro Padre y con la palabra de verdad y haberla cambiado? No lo hicieron. Y nuestro Adón Yahshua, cuando regrese, le tomará en cuenta este gravísimo pecado que ellos cometieron. Así que están invitados, vayan a nuestra página web, vayan a nuestro blog y allí encontrarán, dándole a un clic, para poder descargarse la escritura, para que la puedan tener en sus teléfonos, en su tablet y también en su ordenador de forma gratuita. No cuesta dinero para ustedes, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por escuchar. Si tienen alguna pregunta, entren en el grupo de Telegram, que es de preguntas y respuestas. Pregunten allí, en el grupo de Telegram, y allí los que están allí en ese grupo, que dirigen ese grupo, les ayudarán a responderle a las cuestiones que ustedes tengan. Vayan con respeto y educación, porque cualquier ofensa será eliminado del grupo de Telegram. Si busca la verdad, búsquela sin ofender a nadie. Búsquela sin insultar, sin calumniar a nadie. Defienda la fe si es que la quiere defender, pero no ataque a las personas. Ataque la fe, no a las personas. ¿De acuerdo? Shalom Alejem.